estaríamos aquí pensando en la propuesta final, ¿cierto? Cómo el ensayo que vamos a realizar pues tiene unas características y le damos un peso a lo expositivo con acompañamiento de lo argumentativo. Expositivo estaríamos hablando desde las características que corresponden a su área del conocimiento y desde ahí hacemos la exposición o el verbo pues que vamos a usar en el objetivo general, que sería exponer sobre un tema específico, dependiendo de cada uno. Bueno, el ejercicio que se hizo con varios cursos también sobre el proyecto, pues me gustó mucho porque permitió también que los estudiantes pudieran tener una relación lógica de por qué trabajamos por proyecto y cómo existe una relación entre cada una de las partes. ¿Sí? Digamos que en el ejercicio que hicimos, pues nos interesó mucho conectar las partes con el proyecto como tal, que es como el centro de ese ejercicio, y mirar cómo ellos se relacionan. Entonces, el proyecto Habla comenzó con los conocimientos previos, que está ligado a una pedagogía por proyectos, que también es una metodología, una propuesta metodológica, ¿sí? Que implica trabajar por proyecto y no por temas aislados, sino por proyectos. Partimos de esa pregunta de investigación que es a la cual hoy vamos a regresar, ¿sí? Como el eje central de la propuesta de cada uno de nosotros. Para esa pregunta de investigación, que fue al inicio pues espontánea y relacionada con nuestras áreas del conocimiento, implica también pues ir a hacer una búsqueda de base de datos, haciendo la diferencia entre los textos que hacemos en algunos casos sin ninguna referencia. Estamos buscando mejorar la calidad de la búsqueda, que los textos académicos que nosotros realizamos pues tengan ese peso, ¿cierto? Ese es como una de las, digamos, objetivos principales que yo quisiera que ustedes tomaran para sus trabajos, no solamente para esta asignatura, sino que esta asignatura sirva para hacer un proceso en todas las otras lugares donde a ustedes les toque escribir, les toque hacer proyectos. Entonces, esa base de datos y esa citación es importante en esa búsqueda. Ahí la revisamos y también miramos, bueno, entonces en ese proyecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un ensayo académico y vimos cómo ese ensayo académico pues tiene unas características específicas y cómo es su estructura, cómo se forman, todo eso. Usamos el ensayo expositivo argumentativo y vimos el concepto de texto con sus características, pero nosotros estamos enmarcados aquí. ¿Sí? Para construir ensayo necesitamos aprender a hacer párrafos, ¿cierto? Frases temáticas. Y con esto construimos pues también argumentos. O sea, los argumentos son los que van a tener que hacer la función de todo lo que nosotros estamos trabajando en el ensayo. O sea, hay unos tipos de argumentos. Recuerden que nosotros revisamos algunos, pero hay muchos más, pero tomamos los fundamentales para hacer nuestro ejercicio puntual. También implica, aquí en el caso de la parte micro, bueno, entonces, ¿qué función cumplen los conectores? ¿Qué función cumplen los signos de puntuación? Cómo el uso del español específicamente en los textos académicos también va a ser diferente en términos de lo que nosotros estemos construyendo. Y todo esto pues necesita estrategias de lectura y de comprensión, ¿sí? Que fue la clase anterior a la que estamos trabajando hoy. Ese sería como el recuento
a través de un mapa conceptual que posibilite la relación entre las partes, fundamentalmente. Y mirando el contexto, porque pues, no es solamente ejecutar por ejecutar, sino volver a retomar qué es lo que a nosotros nos interesa. Ah, pues la lectura y la escritura, que es lo que permanentemente hacemos dentro de nuestros desarrollos como estudiantes. ¿Sí? Sin olvidar que cuando estamos en la universidad es diferente a cuando estábamos en el colegio. ¿Sí? O sea que en algunos casos los docentes pues parece que pensaran que el bachillerato ya cada uno de nosotros viene con todas las habilidades y competencias de lectura y escritura, pero no, en realidad ya los autores hace rato han venido haciendo investigaciones de que el espacio académico de la universidad es totalmente diferente a los otros espacios. Por lo tanto, hay que hacer ese proceso de acercamiento, ¿sí? Que sería como lo que estamos tratando de mirar aquí en esta diapositiva. Sabemos que el texto, para construir nosotros textos, ¿sí? Discurso, como lo que estábamos hablando ahora, sobre lo que ocurre con la pandemia, lo que ocurre con nosotros, lo que puede ocurrir dentro de la universidad, pues se necesita que ese uso de ese discurso pues tenga unidad, que se entienda, que se comprenda el mensaje. Y nosotros, pues, dentro del campo universitario, producimos textos verbales, ¿no? Que tienen que ver con el cuestionamiento social o puede ser en términos de nuestra asignatura, puede ser en términos del área del conocimiento. O sea, los textos construyen discurso, nosotros construimos discurso a través de los textos. ¿Sí? Y eso es como un ejercicio que hacemos permanentemente y a través de ello aprendemos. Los textos no todos son iguales. En la universidad circulan varios textos. No entender que solamente estamos hablando de ensayo. En el caso de nuestra propuesta, sí, estamos trabajando un solo tipo de texto, pero eso no implica que un examen, que otro tipo de ejercicios son escritura. ¿Sí? Un examen, un informe, todos aquellos ejercicios que nosotros permanentemente hacemos dentro de nuestro ejercicio profesional o académico, pues tiene que ver con el lenguaje, con la lengua. ¿Sí? Entonces, la preocupación tanto de la lingüística como de la didáctica es poder hacer mirar que dependiendo de ese tipo de texto y la intención, pues va a haber unas diferencias. Y lo terminológico, pues tiene que ver que si yo estoy hablando de un área ingeniería agrícola, pues yo tengo que irme apropiando de esas terminologías, de esos conceptos que implican ese saber, ¿cierto? Eso es como lo que nosotros trabajamos a través de secuencias. Entonces, digamos que hay un predominio de una secuencia, puede ser de textos descriptivos o instruccionales, ¿sí? En el caso de los laboratorios, del ejercicio que se hace en los informes de laboratorio, pueden ser explicativos y pueden ser argumentativos. Nosotros hemos hecho un énfasis aquí en lo expositivo y argumentativo, porque pues ese es el ejercicio para no hablar de generalidades, sino quedar por lo menos con un tipo de texto lo mejor eh, informado, ¿no? Sobre ello, para no dejarlo en el aire. Para nosotros hacer todo lo que en la universidad o en el mundo académico y profesional requieren, pues es necesario ese componente del lenguaje. ¿Sí? Las monografías, las ponencias, ustedes van a ir de pronto a, a congresos. Cada vez pues los estudiantes tienen la oportunidad de tener la presencia en espacios académicos.
Entonces es muy bueno que ustedes sepan escribir, sepan desarrollar sus propuestas, puedan hacer, digamos, presencia en ello. Cada vez más. En mi época uno tenía que esperar formarse pues con todas las de la ley para llevar una ponencia. Ahora veo que cuando uno revisa pues ha empezado a entrar un mundo de los jóvenes que pueden, digamos, hacer ver su voz en congresos, ¿no? Entonces eso es importante también, pues dependiendo de lo que usted quiera trabajar. Pues, no quiere decir que sea una obligación, pero es una oportunidad, ¿sí? Que eso ha cambiado bastante. La exposición sería, bueno, entonces nosotros vamos a trabajar en nuestro ensayo y la parte expositiva. Eso quiere decir que hay unos argumentos, ¿sí? Eh, está organizado, tiene un objetivo, presenta la información, ya está basado en también en aquellos documentos que ustedes van a revisar dentro de su bibliografía. Ese sería como el ejercicio allí. La argumentación, pues ya la hemos revisado antes, presenta problemas, razonamientos, o sea, esos argumentos que yo voy a elaborar para sustentar mi propuesta a través de, yo la he venido elaborando a través de mi pregunta de investigación y también a través de el problema de investigación. Entonces tenemos una secuencia expositiva y una secuencia argumentativa. ¿Sí? Cada una de ellas cumple una función dentro del desarrollo de nuestro trabajo. ¿Sí? Ese sería como el ejercicio allí. ¿Cuál es el propósito? Pues que a través de los textos que nosotros construimos estamos mostrando una voz de lo que sabemos, de lo que conocemos, de lo que hemos ido implementando, ¿cierto? Poco a poco, lógicamente eso requiere tiempo y no es algo que se hace de un momento a otro, pero aquí estamos tratando de ver una didáctica de la escritura, con un texto corto, pues que ustedes vayan viendo los pasos. ¿Cuáles son los pasos? Pues que se requiere planificar, ¿cierto? Hay que planificar, o sea, cuál es mi pregunta, cuál es mi hipótesis, cuál es mi tema. Todos esos elementos están allí presentes para poder que esa voz que yo haga en mis textos pues tenga sentido, si no, pues no tendría, sería un caos si no organizo mi propuesta de escritura. Entonces, lo que quedaría desde mi punto de vista es que para ustedes cuando elaboren un documento hagan su plancito. Puede ser que no lo hagan igual que yo se los estoy proponiendo, porque tampoco quiere decir que es esta una sola forma de hacer planificación de textos, pero sí siempre organizando de manera escrita, bueno, qué es lo que voy a hacer, cuál es mi objetivo, hacia dónde quiero desarrollar mi propuesta, porque nosotros somos muy dados a producir discursos en el aire y pues realmente con poca argumentación. Entonces, el esquema básico que nosotros estamos trabajando y que muchos de los textos los tienen es la introducción, el cuerpo y la conclusión. Cada una de ellas pues tiene una función específica dentro del trabajo, ¿cierto? El ejercicio de escritura. Entonces, si yo hablo de introducción, voy a ubicar al lector hacia dónde quiero eh, llevarlo y convencerlo pues de lo que yo voy a trabajar. En el desarrollo vienen los argumentos que están, en el caso nuestro, los vamos a tomar de la base bibliográfica que ustedes han venido trabajando. La conclusión, pues voy a cerrar, porque acá en la introducción yo propuse una tesis o una hipótesis. Entonces yo la tengo que resolver acá en la conclusión. O sea, cómo la soluciono? Pues aquí con el peso del cuerpo. Y el cuerpo o desarrollo de dónde lo tomo, de los autores que yo revisé. ¿Sí? Que sería como el ejercicio fundamental allí del trabajo. Esto sería
en el momento en que estamos en nuestro ejercicio de hoy. Entonces, aquí estaría pues, digamos, la misma estructura que nosotros hemos venido abordando, sin olvidarla. Estamos aquí, ensayo académico. ¿Qué es un ensayo académico? Ya lo hemos trabajado con otros autores, ¿cierto? Es un tipo de composición escrita en prosa, de forma breve, analiza, interpreta, evalúa un tema, responde a un interrogante, trata de respaldar una tesis que nosotros, pues aquí no lo elaboramos como tesis, sino como una especie de hipótesis. Hay una diferencia entre las dos, pero vamos a trabajarlo como hipótesis porque pues, sería más complejo de pronto entrar en esta dinámica, por medio de la argumentación y de la exposición. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Para qué hacemos eso? Ah, pues porque esa es una forma de evaluar. Es como si estuviéramos haciendo un examen sobre todo lo que hemos trabajado, ¿sí? Entonces, allí se supone que cada uno de nosotros va a poner en juego sus competencias y habilidades que hemos tratado de desarrollar a través de los ejercicios. Lógicamente, no requieren proceso, ¿no? No creo que uno, pues de un momento a otro, entre a escribir perfecto ni haga las cosas. Eso es un recorrido pues en el cual uno tiene que ser consciente de ello. Entonces, este ensayo académico nos permite evaluar cómo estamos manejando la argumentación, la exposición, cómo persuadimos al otro de lo que nosotros creemos y manejamos la estructura, que es la que empezamos a trabajar, pero primero a través del plan de escritura. Entonces hay una introducción que es el propósito. El cuerpo, todo lo que argumenta, pero aquí nosotros nos estamos basando en autores que hemos revisado. Conclusión, o sea, traemos todo lo que dijimos acá en la introducción y vamos cerrando para responder a la tesis o la hipótesis de lo que yo planteé. Pero esta conclusión no es solamente decir, sí, digamos, el cambio climático se debe a la poca, bueno, a la emisión de gases tales y tales y tales y punto. ¿Sí? Porque acá, en el cuerpo, yo tengo que demostrarlo. ¿Sí? Si llego a esa conclusión, debe ser que acá los autores, que son autores responsables en términos de el ejercicio de lo académico, han estudiado, han hecho investigaciones, pues demuestran que sí, que el cambio climático tiene que ver con las emisiones de gases, tal, tal. Entonces eso va unido todo y forma, digamos, un texto compacto. Y lógicamente pues, está la bibliografía, que es donde yo he tomado la información. Ese es el ejercicio final, pues que no es tan final porque nosotros lo hemos venido elaborando. Entonces, ustedes tienen aquí también pues los materiales que ya en cierta forma nosotros hemos venido trabajando. Es el ensayo gira en torno a una tesis, que es la proposición de hay que sustentarla por medio de argumentos, ¿cierto? Nosotros ya vimos que existen argumentos de causa-efecto, argumentos de ejemplo, de voce de autoridad. Mírenlos aquí. Este es un cuadrito pues, que trata de resumir en cierta forma qué sería el ensayo como tal en su estructura. ¿Sí? Entonces está, ejemplos deben ser representativos, confiables, de comparaciones que llevan a una síntesis, de razones que explican el por qué. Esas son los de causa-efecto. Y puede haber contraargumentación en el caso de nosotros,
Casi no trabajamos la contraargumentación porque es un ejercicio un poco más de más tiempo, o sea, de más lectura, de mayor posicionamiento sobre el tema. Tendrían también entonces los dos ejercicios que son los que vamos a iniciar el día de hoy. Entonces, a este le hemos llamado ya el número 3 porque nosotros hicimos número 1 la pregunta, número 2 fue la revisión de lo que fue el planteamiento del problema y aquí ya iniciamos con nuestra propia propuesta, ya volvemos al documento anterior, vamos a hacer el ejercicio por aquí con el que salga. Recuerden que ustedes deben de ir al último documento. O sea, el documento 2 es el que nosotros cogimos otra vez la pregunta para enfocarla dentro del problema de investigación. Entonces, como aquí hay unos ajustes, entonces ustedes deben de tomar esos ajustes y hacer la pregunta. Vamos a buscar una que no tenga tanta... Bueno, esto de qué manera no sería más bien. Digamos que fuera esta la que elegimos para hacer el ejercicio. Entonces yo la pego acá, pero tengo que hacerle los ajustes. Ustedes van a su pregunta anterior, ya van a encontrarla en el problema de investigación. Entonces, ¿de qué manera de pronto no sería lo más acertado? Vamos, que nosotros dijimos que cómo o el por qué, ¿no? Nos podría servir lo más adecuado. Pues quitemos esta parte. Esto iría al final. O sea, cada uno de nosotros tiene que hacer el ejercicio de acuerdo a lo que nos pide. ¿Sí? No, yo ya les revisé hace rato, entonces ustedes van acomodando de acuerdo a las sugerencias. Bueno, mírenlo aquí. Esta sería mi pregunta. Ya después de los ajustes que le realicé de acuerdo a las sugerencias de la lectura de la profesora. Ya la tengo aquí. ¿Cómo la implementación del software BIM para la planeación y construcción de obras civiles en Colombia puede potencializar el desarrollo de este país en el siglo XXI? Listo. ¿Cierto? Entonces voy aquí, ya hice los ajustes de mi pregunta de investigación de acuerdo a lo que la lectora, la docente, realizó. Entonces me dicen que una hipótesis puede estar construida con estos conectores. ¿Sí? De acuerdo a lo que yo esté planteando, pues uso el más adecuado. Entonces se cree que, yo creo que podría ser este, el que podríamos usar aquí. Entonces, se cree que, y voy a tomar de aquí, no ha pasado nada, sino tomo la misma pregunta y la vuelvo en un supuesto. ¿Sí? En algunos casos puede ser que necesiten mejoras de sintaxis.
Se cree que la implementación del software para la planeación y construcción de obras civiles en Colombia pueden potencializar el desarrollo del país. Punto. Eso es lo que yo voy a argumentar. O sea, esta es mi propuesta. Puedo usar cualquiera de los conectores. Yo les sugiero estos específicamente porque son los que tienen que ver con el ejercicio que nosotros estamos haciendo. El planteamiento del problema lo van a construir, no lo vamos a hacer en este momento, pero sí luego, lo pueden construir a través de todo lo que ustedes respondieron aquí. Lo pueden hacer. O sea, nosotros hicimos una revisión del planteamiento del problema a través de unas preguntas que la metodología de la investigación nos sugieren para hacer una revisión de nuestro planteamiento del problema. Entonces, ustedes pueden, mi recomendación es tomar de lo que respondieron en estas preguntas, construir un párrafo y de ahí estaría bien porque la información ya ustedes la han aportado. Entonces, ese sería el planteamiento del problema. Bueno, viene el tema. Siempre vuelvo a la pregunta. ¿Sí? Entonces, el tema estaría aquí. No me he salido de lo que estoy trabajando. Tema. Vamos a ver si me queda bien. La tengo que leer para hacer el ajuste sintáctico. De la implementación del software BIM para la planeación y construcción de obras civiles en Colombia. Puede ser para potenciar. Aquí. Entonces miren que ustedes tienen que pues hacer la lectura, ¿no? Pero la pregunta me trae todos los puntos que yo quiera trabajar. ¿Sí? Entonces, bueno, leamos en voz alta siempre que pueda permitir que nosotros estemos escribiendo de la manera más correcta. Entonces, el tema que va a trabajar el compañero es la implementación del software para la planeación y construcción de obras civiles en Colombia. Aquí no sería mejor que potencia, mejor para, ¿no? Que no sabemos todavía. O que potencia el desarrollo. ¿Sí? No me he salido de la pregunta. Siempre la estoy referenciando. ¿Por qué? Porque es que estamos muy dados, o sea, planificamos para organizar y no salirnos del tema y ampliarlo, sino de manera caótica. ¿Sí? Ya tenemos el tema. Del tema grande tenemos que sacar 3 subtemas. ¿Sí? Entonces, miren que si yo descompongo este tema grande, lo primero que trabajaría sería esto, ¿cierto? Entonces la puedo sacar de aquí. El primer tema al cual yo debo referenciarme es la implementación del software para la planeación y construcción de obras civiles. Punto. ¿Sí? No me fui para ningún otro lado. Estoy tomando del tema grande. Eh, entonces aquí tendríamos que hablar de la potenciación de esto. ¿Cierto? Miren. Aquí. Para potenciar el desarrollo en el ciclo. Aquí habría que pensar qué tipo de desarrollo estamos hablando, ¿no? Pues podría ser el segundo subtema, pero hay que organizarlo, ¿no? Pues digamos, la implementación del software en Colombia que potencia como potencia o para mejor, para el desarrollo.
eso de potencia no, para el desarrollo del país en el siglo XX. Listo. Y no me he salido de... Aquí estoy hablando de la implementación para la planeación de obras civiles. Acá estoy hablando cómo eso puede contribuir al desarrollo de, de lo que es el país como tal, ¿cierto? Bueno, ¿qué otro subtema podría yo trabajar aquí? Para la planeación y construcción. Podría ser esto de planeación y construcción de obras civiles, ¿no? ¿Eso qué es? Pero lo tengo que organizar, ¿cierto? O sea, aquí ya tengo que terminarlo porque me quedaría incompleto. No olviden eh, que nosotros cuando estamos escribiendo tanto tema como subtemas, estos deben de tener una frase completa, que se entienda de qué es que voy a hablar. Listo. Aquí pues el compañerito que conoce su tema puede terminar este subtema. Listo. ¿Sí? Lo he sacado del tema general y de la pregunta. Están los conceptos. Entonces, el primer concepto que tengo que trabajar es el del área del conocimiento. ¿Sí? O sea, la tengo que área del conocimiento desde donde estoy hablando. Ese es el primer concepto. Debe ir definido. O sea, primero los pueden nombrar y después los definen. Si es mejor desde el área, mejor que desde un diccionario normal. Yo aquí les coloqué una orientación, pero de pronto ustedes pueden encontrar diccionarios que tengan que ver con su área del cual están trabajando. Bueno, entonces aquí el principal concepto es este, ¿cierto? Para saber qué es esto. Cuando hablamos de obras civiles, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, estos serían como los tres conceptos. Área del conocimiento de donde estamos hablando. Eh, sí, creo que esos serían como los fundamentales. Los defino. Cada uno de los conceptos y con su referente de donde lo tomaron. ¿Listo? Esto sería. Esto sería. ¿Listo? Vamos al objetivo general. Entonces recuerden que el objetivo general, dependiendo del texto que estamos trabajando, es exponer. Ese es el verbo que vamos a usar. ¿Cuál es nuestro tema? Ahí, mírenlo aquí. Entonces vamos a decir, exponer sobre cómo, ¿listo? La implementación del software para la planeación y construcción de Brasil en Colombia podrían potenciar, ¿sí? Listo. ¿Sí? Los objetivos específicos, que también son tres, los vamos a tomar de los tres subtemas. Mírenlo aquí. ¿Cierto? Pero aquí vamos a usar, lo primero es revisar, verbo revisar. El segundo verbo que vamos a usar es analizar. Y el último, argumentar. ¿Listo? Aquí iría la bibliografía de los documentos que ustedes van a ubicar
y estaría el mapita pues conceptual de la propuesta. Y yo ahora les hago un ejemplo más adecuado para que lo puedan entender. Entonces, el ejercicio que haremos ahorita es que todos vamos al documento anterior. ¿Dónde tenemos el documento anterior? Ah, en el planteamiento del problema. Yo los tengo aquí todos, pero ustedes van a su campus y de allá lo rescatan, ¿no? Entonces, ustedes van a su curso para poder trabajar el de hoy y hacer la primera propuesta. Vamos aquí, en la pregunta de investigación, pues ya nosotros de aquí pasamos al planteamiento del problema, ¿cierto? Mírenlo aquí, ¿sí? Entonces, mírenlo aquí. Entonces, ustedes van, esa es clase 4. En la clase 4 van a usar el que se hizo ajustes, ¿sí? Ustedes lo encuentran, vamos, yo voy el de Adolfo, pues él debe encontrarlo en la parte, aquí estaría el ajuste, lo descarga y con ese vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces le hace los ajustes de acuerdo a lo que la docente le ha colaborado en ese sentido. El planteamiento del problema lo dejamos para luego. Ahorita en clase vamos a trabajar este que acabo de hacer con el ejemplo. Entonces recuerden que aquí, que no les ha quedado el punto claro, entonces revisar sobre cómo la implementación del software, hay que terminarlo aquí, ¿no? Aquí estoy tratando de tomar para no perderme, pero debo hacerle ajustes, lógicamente, sintácticos que se entiendan. Analizar sobre la implementación. O sea, no me he ido de lo esencial, no me he ido, no. Pues aquí analizar sobre, puede ser así, se puede organizar como quiera, que se entienda, en todo caso, que sea coherente, sobre la implementación del software en Colombia para el desarrollo del país en el siglo XXI, tal cosa. ¿Sí? Ahí hay que agregarle información para que quede coherente. Y argumentar, nosotros estamos aquí sobre la planeación y construcción, ¿cierto?, de obras civiles, que esa no la hemos terminado, ¿cierto? Aquí. Pero ya tenemos los verbos clave del ejercicio que queremos trabajar. O sea, porque recuerden que cuando trabajamos objetivos, estamos hablando de uso en la escritura específicamente de verbos que tengan que ver con lo que estemos trabajando en términos de la competencia. Nosotros aquí en este ejercicio revisamos, analizamos y argumentamos. Y en lo principal exponemos. ¿Sí? Termino aquí. Ese sería el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Y pues cada uno lo presenta y miramos a ver qué más nos falta. Porque se entregaría, se hacen ajustes y la segunda versión ya se califica. Nos quedaría faltando esta parte que la tienen que hacer en un párrafo de 12 líneas. ¿De dónde voy a sacar esas 12 líneas? No las voy a inventar. Yo ya las tengo porque yo ya argumenté en mi propio taller, en este taller, usted ya argumentó las respuestas aquí en este documento.
Esa es la manera como revisamos. De allí podemos sacar el planteamiento del problema, ¿sí? Que sería lo que guía aquí. Este es el ejercicio que tenemos ahorita, porque ya empezamos a trabajar sobre el proyecto y lo que más podamos hacer en términos de la escritura dentro de clase, vamos a tratar de hacerlo para ir ayudando también ese proceso. Bueno, ese sería el ejercicio. Hay otro ejercicio dentro de la clase, pero que ese sí lo haríamos para casa, o sea, para la casa, que implica hacer los referentes bibliográficos, ¿cierto? Ustedes ya alguna vez lo hicieron, pero aquí, si son dos, pues son dos, o si son tres. Yo les coloqué para tres, ¿no? Para tres documentos. Entonces, se encuentra en el mismo ejercicio del plan de escritura, estaría formato de búsqueda de fuentes. Ustedes ya, la mayoría lo tienen como organizado. Entonces, aquí estamos hablando de escribir para convencer y hacemos todo el ejercicio, ¿cierto? Entonces, aquí fuente 1 quiere decir, bueno, ¿de dónde lo tomé? Referencia completa, como ustedes ya saben. ¿Qué aporte le da a ese documento? Solamente esta información de tres documentos, ¿cierto? Pero pueden ser dos. Habíamos dicho que hay veces, pues por las circunstancias, que sean textos, uno, que sean documentos de base de datos, dos, que no sean tan extensos, que sean investigaciones, artículos científicos, teniendo en cuenta que si son textos extensos, pues no vamos a tener mucho tiempo para hacer una verdadera comprensión. Ese sería lo que vamos a hacer. 8:23, digamos a las 9, una horita para eso. Y nos encontramos nuevamente para ver qué entendimos y qué cosas quedarían